nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo después de Pentecostés y tenemos en la epístola de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los romanos, la epístola que podemos denominar, quizás con mucho asombro, pero con mucha realidad y justeza, la epístola de la redención cósmica y universal. Pues de eso se trata. Vemos cómo la naturaleza toda gime con dolores de parto, ansía, espera participar de la liberación de los hijos de Dios, de su redención. Aquí hay muchas cosas que están imbrincadas, compenetradas, y que hay que esclarecerlas. Pero está claro, gime con dolores de parto. Todo el universo, que no de agrado ha sido arrastrado a la servidumbre de la corrupción y espera ver la gloria de los hijos de Dios, de la redención, de la adopción de los hijos de Dios. Y como traduce el padre Monseñor Straundlinger, para participar, aquí hemos leído, iba a cambiar la palabra porque las correcciones, las traducciones las puede uno corregir, pero bueno, para no hacerlo, conocieron, traduce mejor para participar, porque de eso se trata, de la liberación, de la cual ya tenemos las primicias del Espíritu Santo, la gracia. Pero esperamos juntos, así que gimiendo con el universo entero, con el cosmos entero, la liberación total, la redención de nuestro cuerpo. ¿Pero qué, acaso no hemos sido redimidos? Sí, pero hemos sido redimidos como hombres, compuestos de alma y de cuerpo. Y somos redimidos en el alma por la gracia, pero no hemos sido redimidos en el cuerpo. El cuerpo que pertenece a la misma sustancia material de todo el cosmos, y por eso nos alimentamos de frutas, vegetales y animales que componen el universo. No hemos sido liberados de la servidumbre de la corrupción y de la muerte, porque en el hombre la corrupción está transida por la muerte introducida por el pecado, y toda la creación es arrastrada, y de allá allí nos prefigura ese arrastre que tuvo por la caída de los ángeles en su apostasía, y por eso los abrojos y espinas y la fiereza de las fieras, y por eso se preservó un paraíso que conservaba lo prístino, lo primigenio, salido bueno de la mano de Dios, pero trastocado por el pecado, y a su vez multiplicado por el pecado de Adán, más todos los nuestros.
entonces esa consecuencia, esa secuela, aún después del bautismo y de la redención de nuestro Señor en la cruz, queda por verificarse en el cuerpo, está en el alma, y por eso abre la epístola de primicias del Espíritu Santo. Pero falta la redención del cuerpo, de vencer la muerte para ser inmortales, incorruptibles. Y el orbe entero, el cosmos entero, espera participar de esa incorruptibilidad de los hijos adoptivos de Dios. Y dice bien claro, adoptivos, porque todos, hasta las vacas, los perros y los gatos, son hijos de Dios, como criaturas que tienen incluso un vestigio de la Trinidad, o los animales racionales, ahora más irracionales que racionales, porque si vemos lo bruto que está la humanidad, ya da hasta qué decir que el hombre es un animal racional, porque basta ver la imbecilidad hecha cátedra y dogma y políticamente correcto, que ya de racional cero, guste o no guste, y el que quiera revirar, que salga. Pero si ya no nacemos macho y hembra, ya está todo dicho. Elige tu sexo. Aberración antinatural de primer grado. Y que eso sea cátedra dogmática. ¿Qué es? Y la imbecilidad supina. Y por eso dicen las Escrituras: infinito el número de los imbéciles. O un viejo proverbio chino que debieron de sacarlo los chinos de algún católico que por ahí, que dice que en aquello que se puede asemejar el hombre, la humanidad, a la infinitud de Dios, es en la imbecilidad. Pues ahora nos quedará el proverbio chino, porque las Escrituras en Eclesiastés ya lo sacaron con la Vulgata de Pablo VI en el 65, reformada. Es que saben bien a dónde ponen las cosas. Y como para hoy ser políticamente correcto tengo que ser un imbécil, pues viva la Pepa. Pues yo no soy políticamente correcto, soy un reaccionario, como decía el benemérito Gómez Dávila. Así de claro, punto, se acabó. Entonces ya vemos, de racionales poco y nada. Y la iglesia abierta de piernas, como dice un poco crudamente, y que pueda sonar vulgarmente a nuestros oídos feminoides gaysados. No nos escandalizamos de nada, pero sí de una palabrita. Así somos. Y aquí en Colombia no tanto. Un poquito, sí. Pero en la Argentina es increíble. La censura que hay enseguida, y de parte de los fieles tradicionalistas. Yo no estoy hablando del resto. Y por eso soy criticado. Pues ahí tienen. Y como venga la cosa, que le caiga el que le caiga. Al que le molestes porque tiene ya los oídos afeminados. Guste o no guste. Y por eso las palabras contundentes y que expresan la realidad cruda no les entran en los oídos. No es santidad. Pues hasta dónde nos hemos ablandado. Pero después sí, todo el mundo tira la chancleta.
Y vayan a ver lo que son los veranos en la Argentina. Entonces, las cosas como son. Y no solamente en la Argentina, en todo el mundo y aquí también. Pero allá son más del qué dirán. Y lo políticamente correcto lo tienen ya imbuido desde hace mucho tiempo. Nadie va a decir nada que vaya en contra de lo que el sentido social y común dice. El qué dirán pesa mucho, en todas partes, pero en la Argentina mucho más. Pues bien, y eso que tengo muchos amigos argentinos, pero por eso puedo hablar, porque conozco bien. Y si vamos al caso, soy medio argentino. De los 10 a los 21 años viví allá. Mi padre está enterrado allá, entonces sé de qué hablo y puedo hablar. Se acabó. Entonces, hay una imagen, ya no solamente un vestigio, sino una imagen en los seres racionales, animales racionales o los ángeles intelectuales. Pero esa es una imagen natural, más perfecta que el vestigio, pero como hijos adoptivos de Dios, ya hay otra característica que no es la natural, sino la sobrenatural, la que por adopción nos hace dioses, porque nos participa la naturaleza divina, que eso es la gracia. Porque para ser verdaderos hijos de Dios hay que nacer en la gracia de Dios, que ya se había perdido. Y por eso es la gracia de Dios la que nos comunica una participación de esa naturaleza divina. Y por eso nos sobreleva. Y así, hijos adoptivos de Dios, que no son ni las criaturas, ni los animales, sino los seres inteligentes en estado de gracia. No de desgracia. Porque hay que tener eso. Así que los testigos de Jehová, los protestantes y los musulmanes y los judíos de hijos adoptivos, tu abuela. Porque hay que tener esa comunicación, participación en la naturaleza o esencia divina por la gracia santificante del Espíritu Santo, del cual ya tenemos las primicias. Comenzando por el bautismo y los efectos de la redención, pero de la redención todavía parcial, no total, porque es una redención solamente del alma, porque se sigue transmitiendo el pecado original materialmente por vía de generación. No lo olvidemos. La única persona que no nació con esa transmisión es la Virgen, y por eso es inmaculada. Esa fue otra de las verdades que Santo Tomás quiso defender, pero sus discípulos, trastibillados, desenfocados, aunque hay algunos berementos en los cuales me baso para poderlo decir. Porque yo no me invento nada. Entonces, nos falta la redención del cuerpo, la servidumbre de la corrupción y de la muerte, que es la máxima corrupción. Y de ahí la liberación
Y hay que decirlo, la Virgen fue redimida preservativamente. Y lo fue, en cuerpo y alma. Nosotros liberativamente, solamente en alma, no en el cuerpo. Entonces, ven la diferencia. Pero esperamos eso. Y esa es la victoria, el triunfo. Esto solo por sí postula la restauración primigenia, prístina, de todo lo creado, de nuevos cielos y nueva tierra, y de un reino. Cierren la puerta, por favor, porque si no se va a oír en todo el edificio, porque yo grito para que me entiendan. No tengo micrófono. Entonces, ya me olvidé por dónde iba. ¿Ven lo que producen esas tonterías? De todos modos, lo que quería decir, que esa redención por la cual gime todo el universo y gemimos nosotros y esperamos, pero todo eso implica de suyo un estado en que se vuelva a ese estado primordial, primigenio, prístino, sin que se sufra la corrupción y la muerte que viene por el pecado de los ángeles y de los hombres. Eso ya postula el reino milenario de Cristo. Y por eso esta epístola, además de ser de la redención cosmológica universal, es una epístola eminentemente apocalíptica, 1 y 1000 y 10.000 veces más. Porque ¿a dónde se va a dar esa victoria de la incorruptibilidad? En esta tierra, no en el cielo, porque allá arriba ya está, sino aquí, con todo el cosmos. Por eso es el Redentor universal, y no es Mahoma, ni Hitler, ni Chichelín, ni Trumpón, ni Pichín Patín, ni Putin, ni Chanchán, con concepciones hasta políticas degradantes. Por eso la salvación y el triunfo anunciado en Fátima es cosmológico. Y eso no se puede dar sin el reino de Cristo cuando Él vuelva a instaurar todo en Cristo, restaurar, instituir, recapitular todo en Él bajo sus pies y vencer la muerte y vencer al príncipe de este mundo, Satanás. A ver si nos queda claro esa economía teológica, doctrinal, de la cual los curas supinamente planean en la ignorancia. Y creen que el apostolado es hacer kermeses para construir capillas. Yo construí las 2 únicas que hay en Colombia de la fraternidad sin hacer ni un solo bazar ni kermés. Pero claro, tienen que hacer algo.
O sea, no digo que sea malo, pero no hay que tomar el perro por la cola. Al toro se lo torea de frente, no con el rabo. Entonces es la predicación el primer apostolado. Ese era el apostolado de los apóstoles. Ni bautizar, mandaban a los diáconos. Miren, miren. Porque es la palabra lo primero. Para infundir la fe. Pero ese don de la palabra ya se ha perdido. Y las prédicas se han convertido en cualquier cosa. Y sin doctrina, ¿qué va a hacer? Puro run run, musiquita. La que le gusta, el que le quiera. Moderna, folclórica o lo que sea. Entonces, eso ya postula el reino. Pero ya sabemos por el mismo San Pablo, la bienaventurada esperanza. Los textos paralelos en los que se nos habla en Filipenses o en los Corintios, de la transformación toda que va a haber. Y por eso el Apocalipsis habla de nueva tierra y nuevos cielos. Y ojo, hago una advertencia, porque hay dos renovaciones. Una al comenzar el milenio, con la parusía. Otra al finalizar el milenio y comenzar in senu patri, en el seno del Padre, cuando el Hijo entregue todo su reino al Padre y así se perpetúe en el Padre, el Hijo del reino, en la eternidad. Que puede ser esta tierra renovada segunda vez, pero ya sin la incorruptibilidad total. Pero antes, vencida la muerte, vencido el príncipe de este mundo. Y por eso, en la primera resurrección, el juicio de vivos. Y de los viadores, buenos, justos, que serán inmortales. Porque no morirán y tendrán hijos santos. Y eso es lo que he dicho en el artículo del juicio final que hace poco ha salido, si es que se ha entendido. Pero eso puede chocar a la que, a la presunción de la supina ignorancia de los prejuicios o tópicos dogmatizantes de los cuales se desconoce. Y los que interpretan alegóricamente, que son todos los antimilenaristas, pues tienen ellos un decreto de la Comisión Bíblica que dice que del alegorismo no se puede sacar ningún argumento. Por eso no tienen argumentos. Y yo sí los tengo, o los puedo tener. Claro, no hay combate. No puede combatir ningún alegorista, sea San Jerónimo o el San Agustín bis. Eso queda nulo, sin argumento, de pura inspiración y lo que quieras. Pero aquí se trata de hacer exégesis argumentativa, doctrinal. Cambia la cosa. Entonces quedan out. Por propia definición, todos los curitas, si es que saben algo también del sentido literal y del sentido alegórico. Pues bien, ¿para qué sirve el alegórico? Sí, como el perfume.
para que huela mejor. Pero yo puedo respirar sin perfume. Pero necesito el aire. Ahora que venga con perfumito, bueno, está bien. Y si es francés, mejor. Que no es francés. Porque las compañías francesas van a Egipto a comprar el néctar que se hace de 100 kilos de rosas o de flores para sacar 1 litro de concentrado de perfume que después viene el L'Oréal de París, che francés. Las cosas como son. Bueno, entonces tenemos así cómo se engarza con esta epístola todo esto, toda esta realidad, y cómo se conjuga. ¿Y por qué entonces el triunfo implica un triunfo total y no un medio triunfo como los imbéciles de la mayoría de los fatimólogos? Y me perdonan, pero digo imbéciles, porque yo no tengo derecho a castrar una profecía de la Virgen de acuerdo a mi estupidez mental e imponerla como palabra de Dios y todavía seguir pretendiendo consagrar a Rusia para que la Iglesia triunfe. ¿Y qué triunfo va a ser? Por mucho que sea, será un triunfo efímero de una merienda, pero no de la redención cósmica, universal y total. No de vencer la servidumbre de la corrupción y de la muerte. No desfasando a Satanás, príncipe de este mundo. Todas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Y así entonces Cristo es el Redentor universal, que era lo que quería decir incluso con la Virgen cuando lo mencioné. Y hablé de redención preservativa y la nuestra liberativa. Y la nuestra liberativa en la parte del alma porque nacemos con pecado original. Y por eso el bautismo. ¿Y qué nos borra el bautismo? El pecado original. Y no hay contradicción. Lo que borra es el pecado original y nos da la gracia en el alma, pero el cuerpo queda con las secuelas del fomis peccati, es decir, la triple concupiscencia que se transmite. Y por eso toda criatura gime, y nosotros también, esperando nuestra redención en el cuerpo para que sea total. Entonces vemos cómo todo esto engarza dentro del famoso milenio que el demonio quiere desfasar, porque su derrota es la derrota de la muerte, de la corrupción. Y por eso el cosmos ansía, y nosotros junto con él, y esperamos así la bienaventurada esperanza de la que nos habla San Pablo, y de la que nos habla aquí, que es la misma, y que se realizará en su momento y día con la parusía y primera resurrección de justos, no solamente los que murieron mártires, los que no recibieron la señal en la frente ni en la mano, sino que hay una jerarquía. Entonces primero esos, y por eso San Pablo dice, y después nosotros los que estemos vivos, porque no todos moriremos, pero seremos transformados. Y los viadores que quedan justos, y los viadores malos allá arrinconados hasta que se puedan alborotar cuando el demonio se ha soltado
y produzcan el connato de rebelión de Gog y Magog. Pero que será con lluvia de fuego taponado eso. Pero bueno, entonces así vemos cómo es eminentemente esperanzador esta epístola de hoy y cómo la podemos llamar de la redención cósmica, universal. Y eso es entonces lo que esperamos para el reinado de Cristo Rey en esta tierra. Etapa previa del séptimo día para el octavo día en la eternidad, en el seno del Padre, de donde todo sale y a donde todo vuelve, porque hasta el Verbo encarnado sale del Padre. Y el Espíritu Santo, porque es la fuente primigenia de toda la divinidad, como lo dice Santo Tomás de Aquino. Lo que pasa es que estas cosas necesitan teología armónica, profunda y sopesada, y armonizada. Pero si yo no sé lo que es el vestigio, la imagen, la adopción, si no sé con la redención y sus fases, y menos de la bienaventurada esperanza y del milenio, ni de la primera resurrección, ni de la segunda, todos nos imaginamos un juicio universal, simul et semel, es decir, simultáneo, al mismo tiempo, y en el mismo instante, y de todos juntos. Si ya las Escrituras me hablan, me postulan de primera resurrección y de segunda, me habla de juicio de vivos y de juicio de muertos, y eso es literal, no alegórico, entonces no puede ser simul et semel. Tiene que haber una o varias etapas, por lo menos 2 etapas, por lo menos. Tiene que haber por lo menos 2 tiempos, 2 kairos. Está claro. Otra cosa es que no lo sepamos explicar, pero bueno, para saberlo explicar hay que tener la concepción de San Irineo y de los padres de la primitiva iglesia, que era la doctrina común de los primeros 4 o 5 siglos. Pero todo eso se fue al olvido, por la razón que sea. Pero ahí está. Entonces vemos, mis estimados hermanos, y ya me alargué, pero que nos quede claro esto, la importancia que tiene y cómo saberlo explicar armoniosa y esperanzadamente, porque ese gemido es el de toda la creación, es el gemido universal. Y hasta los huecos negros, si es que existen, porque ya en la física ya no se sabe, gimen por su redención, para participar de la gloria de los hijos adoptivos de Dios. Así como la naturaleza cayó en desgracia, así con la redención vuelve a estar en gracia, por decirlo así, siguiendo a las criaturas angélicas y humanas en el arrastre, en el mal. Y de ahí entonces que tiene que cesar toda esa servidumbre, no de grado, sino por el arrastre que hubo, como lo dicen las Escrituras.
Entonces, por eso nuestro cuerpo y nosotros gemimos con ese grito universal, cósmico, cosmológico. Y ese es el gran lamento. Y son dolores de parto. El dolor de parto es el único dolor que da vida, porque todo otro dolor es de muerte. Por eso, sabiamente, dolores de parto. Porque es el único dolor que da vida. Y por eso entonces todo el sufrimiento, todo lo que vemos es dolor de parto, porque es dolor para la vida, no para la muerte. Y ahí está la esperanza del católico, del cristiano. Pero que no vengan los testigos de Jehová a explicarme con sus estupideces de gringos imbéciles. Lamento. Ni los protestantes. Las cosas en su puesto. Y eso es lo que ha faltado en la iglesia. Cátedra del saber. Pues bien, entonces que esto nos quede grabado y veamos cuán bienaventurado es todo. Y cómo así entonces esos dolores de parto es el único dolor que da vida, que engendra vida, que es vida, porque Dios es vida. Y por eso todo otro dolor, aunque no sea de parto, que se asemeje a los de parto para que produzcan vida sobrenatural, asumidas con fe a los pies de la cruz. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos recuerde todas estas cosas, para que nos dé vida en medio del sufrimiento y el llanto, pues nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.